Buenas noches, mi nombre es Rafael Leonardo Prieto, soy uno de los directores de Redes por la Vida. Redes por la Vida es una organización que trabaja por la paz y la creación de cultura de paz. Somos especialistas en filosofía keynesiana, la filosofía de Martin Luther King, en la no violencia. Hoy aquí en Washington DC a las 8:59, ya después de 2 semanas del lanzamiento de nuestra campaña América Soberana y después de 5 meses de estudiar el problema venezolano. Queremos hablarle un poco de lo que es la campaña América Soberana. América Soberana viene a dar un alto y a dar una alerta a todos los americanos de que ya bastan de intervenciones por parte de países externos al continente en nuestro territorio. Y estas intervenciones las podemos ver que han sido continuas en el transcurso de la historia. Sí, podemos hablar de varios casos: el caso de El Salvador, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, el caso de Chile y el más reciente de Venezuela. ¿De quiénes son estas intervenciones? Bueno, la responsabilidad directa va a la República de Rusia y a la República Popular de China. Estas dos potencias han intervenido en nuestro continente en distintas épocas de la historia, y los resultados, porque no hablemos de las intervenciones como algo negativo, hay intervenciones que son positivas. Todas aquellas intervenciones que vengan a traer riqueza, a traer enseñanza, conocimientos a un pueblo, son bien recibidas en nuestro continente. Hemos visto que si sacamos las conclusiones y analizamos los casos que recientemente mencioné, El Salvador, podemos hablar de 75.000 muertos en la guerra civil que hubo en El Salvador por diferencias ideológicas y por estas mismas intervenciones. Cuba no se tiene contabilizado la cantidad de muertos después de 60 años de un régimen que ha oprimido a todo un pueblo. Toda una isla se ha convertido en una cárcel debido a la intervención básicamente de Rusia. Pero sí tenemos que conocer el pasado para que sepamos a dónde vamos. Es bien importante eso, porque muchas veces olvidamos la historia y al olvidar nuestra historia volvemos a cometer los mismos errores. Y estos errores, bueno, los estamos cometiendo en Venezuela, que es el caso más reciente y el caso que he venido siguiendo más de cerca. Ya después de 11 meses que me encuentro fuera de mi país, y como venezolano siempre que recuerdo mi país, me embarga una tristeza, porque como dicen muchos, estuve leyendo un artículo que decía que era una alegría triste que tenemos las personas que vivimos fuera del país. Una alegría porque ya no sufrimos los males que existen allá en el país, de falta de comida, de falta de medicamentos, de inseguridad, pero una alegría triste porque dejamos atrás a todas aquellas personas que queremos, a nuestra tierra y todas las cosas que amamos de nuestro país. Esto, por supuesto que como venezolano, y después de haber visto pues y analizado la situación de los venezolanos en todo el continente, las cuales en algunos países no son las que deseamos o no son las que por lo mínimo nosotros los venezolanos le dimos en su momento cuando lo requirieron, como es el caso de República Dominicana, el caso de Panamá y otros casos que no quiero mencionar. Básicamente los venezolanos hemos demostrado en los distintos lugares que estamos que tenemos la capacidad y el entendimiento como para podernos engranar en esas sociedades. Ha habido muchos casos de venezolanos que han sido exitosos. Recientemente hubo una chef que ganó un concurso y bueno, no quiero extenderme en cuanto a lo que es la presencia de los venezolanos en otras latitudes. En el caso particular, después de 2 posgrados, llegar a otra sociedad distinta como lo es la americana y tener que trabajar en todo lo que se pueda trabajar, porque yo creo que eso es bien bueno mencionarlo. A muchos venezolanos no les gusta decir qué es lo que pasa afuera. En mi caso particular, he sido muy bien recibido en todos los sitios que he llegado, los trabajos. Gracias a Dios me han tendido la mano, pero bueno, como venezolanos sabemos que cuando sales de tu país, las condiciones que consigues no son las mismas que tú tenías en tu país anteriormente. Si tienes que trabajar
de mecánico, tienes que trabajar de mecánico. Si tienes que trabajar de pintor, tienes que trabajar de pintor. Si tienes que trabajar de carpintero, tienes que trabajar de carpintero, sin importar lo que tú hiciste en tu país anteriormente. Realmente eso nos hace grandes, el trabajo honra, y lo digo por mi caso personal. En mis tiempos de trabajo he hecho todas estas actividades, he aprendido muchísimo, doy gracias a Dios por toda la enseñanza que he tenido y todos esos conocimientos que me han podido llevar a poder sustentar a mi familia acá en el exilio prácticamente, porque todos los venezolanos que no estamos en nuestro país estamos exiliados porque no estamos en nuestro país, no porque no queremos, sino porque no podemos estar en nuestro país. Y mi caso particular, por todo, mucha gente lo conoce, por todas las diferencias de opinión que tenía yo tanto con los miembros del gobierno como con otros miembros y algunos miembros de la oposición. Bueno, es bien importante esto y quería darle este aliento a todos los venezolanos que estamos afuera, que somos grandes, somos un pueblo grande, y no grande porque nos decimos grandes, sino porque lo que hacemos es grande. Es decir, cuando podemos llegar a otro país y trabajar en cualquier actividad que sea honesta, poder desarrollarnos, poder engranarnos en esa sociedad y poder respetar las leyes de ese país. Eso somos los venezolanos, para poder sustentar a nuestra familia. Cualquier trabajo con tal de llevar el pan a nuestra casa de forma honrada y honesta, como lo que queremos para nuestro país en un futuro a corto plazo. Quiero ahora sí hablar de lo que es la campaña América Soberana. América Soberana es una campaña que se crea, como les dije anteriormente, para evitar que sigan habiendo intervenciones en nuestro continente, y dichas intervenciones lo que han traído es hambre y pobreza a nuestra tierra. Quedé específicamente después de mencionar el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua. Recientemente vemos los conflictos que hay en Honduras y estos son resultados de las mismas intervenciones que antes mencioné. En Venezuela, después de 18 años, vemos que el país más rico del continente en cuanto a riquezas minerales se refiere, hoy tiene la gente más pobre del continente. Es decir, los venezolanos siempre decíamos que somos ricos. Yo siempre he diferido en eso. Los venezolanos somos pobres. Yo aquí como venezolano soy pobre. Lo que sí somos ricos es en espíritu, en fuerza, en fe de que nuestro país lo vamos a llevar adelante. América Soberana viene a incluso crear alertas a la comunidad internacional, porque ya basta de que estas intervenciones no generen responsabilidades. El primer punto que queremos decir es que sí queremos que exista responsabilidad de parte de estos países, porque estos países sostienen régimen, sostienen gobiernos que masacran a sus pueblos y a cuenta de que ellos tengan los beneficios que se han planteado geopolíticos. Yo quiero mencionar que para nadie es un secreto que el resultado de estas intervenciones, si vemos los hospitales venezolanos, las mujeres están pariendo en el piso, los niños están sin medicamentos, no hay comida dentro de los hospitales, no hay ninguna condición humana. Es más, hay hospitales en los países más pobres del mundo que tienen más recursos que los hospitales venezolanos. Eso es la revolución, eso es lo que financia y lo que apoya el gobierno ruso, el gobierno chino y los países árabes tales como Irán y Siria. Porque no olvidemos que en Venezuela hay más de 350.000 sirios preparados y listos para cualquier acción dentro del país. Y no tampoco olvidemos los venezolanos que están en entrenamiento en Siria en este momento. ¿Para qué? No sé. ¿Para qué se está preparando el régimen venezolano en conjunto con sus aliados geopolíticos? Sí lo sabemos, y por eso es que estamos haciendo esta campaña. No se preocupen, que nosotros hemos identificado todos los movimientos que ustedes están haciendo dentro del continente. Si seguimos en lo que ha sido la evaluación de Venezuela, en el campo alimentario, Venezuela hoy pasa la mayor crisis alimentaria. Según algunas revisiones que hicimos, nosotros hemos tenido dos grandes conflictos, la guerra de independencia y la guerra federal. Venezuela no tuvo un desabastecimiento como este, a pesar de que la población era
muchísimo menor. Eso da mucho que desear. ¿Sí? El tener madres, hoy niños muriéndose de hambre, desnutridos. Todos sabemos que estas consecuencias van a traer, o esas consecuencias las vamos a ver en el corto plazo, cuando estos niños que no reciben leche, que no se alimentan bien, tengan deficiencia de aprendizaje y falta de concentración porque su cerebro no se desarrolló debidamente. Específicamente este caso lo estamos estudiando en la Universidad de Rhode Island, cuál es el impacto de la crisis venezolana en las familias y en los niños venezolanos. En lo económico, es el único país donde los bancos no tienen dinero. Es el único país donde para usted sacar una cantidad de dinero, solo puede sacar la cantidad de dinero que no le da ni siquiera para comprar una empanada. Muchos de mis compatriotas americanos entienden, porque las empanadas existen en muchos lugares. Es decir, no hay dinero, cuando saca la cantidad de dinero que necesita, no le alcanza ni para comprar una empanada. Esto por la devaluación constante que tiene el país. Este régimen no ha sido capaz de controlar las condiciones macroeconómicas del país. Tenemos un banco central que genera utilidad a diario y que devalúa la moneda creando dinero inorgánico a beneficio del propio gobierno. Con la misma cantidad de barriles de petróleo que se vende, ingresa una cantidad de dólares y esa misma cantidad de dólares se multiplica exponencialmente día a día por los negocios turbios que tiene el gobierno. Sin hablar del control de cambio que ya tiene más de 16 años. Este control de cambio, que es una de los sistemas de corrupción más grandes que se han creado en la última década en el mundo. Hablemos también, porque todo tiene que ver con lo que es la vida, la seguridad ciudadana. En Venezuela, imagínense el estadio de Magallanes, para los que no conocen el estadio, es decir, el estadio de Caracas, de la ciudad universitaria, un juego entre el Magallanes y Caracas, corrijo. Magallanes es el equipo de béisbol de una de las ciudades de Venezuela y el Caracas de la capital. Es uno de los juegos más polémicos que siempre ha habido en nuestra historia deportiva. Allí ingresan en ese estadio aproximadamente unas 20.000 personas, contando árbitros, contando todas las personas que puedan estar allí, los que trabajan y los aficionados. Alrededor de unas 20.000 personas, hasta podrían llegar a unas 21.000 personas. Bueno, imagínense todas esas personas aupando a sus equipos. Imagínense ese estadio lleno. Bueno, esa cantidad de personas es la que muere por años por violencia armada en las calles venezolanas. Un estadio completo, imagínense los brasileros, un estadio de fútbol lleno, repleto de gente, que esa cantidad de personas muera por año en su país. Imagínense los hondureños, imagínense los salvadoreños, imagínense los mexicanos, que les gusta mucho el fútbol. Que un estadio de personas muera completa en el año en su país por violencia armada, por la incompetencia del gobierno, que no es incompetencia, quiero dejar claro. Es parte del sistema que ha creado el gobierno para desmovilizar a las personas en las calles y así las personas no puedan protestar y no puedan salir a exigir sus derechos. Todo esto podríamos decir que tiene una salida. Si hay elecciones, podríamos cambiar el régimen. Bueno, esto no ha sido posible porque el sistema electoral venezolano no solo se ha exportado a África, se ha exportado a América Central o a la misma América del Sur, como es el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, sino que este sistema es un sistema de muerte, porque es un sistema que sostiene a un régimen que trae la muerte a sus pueblos. El sistema electoral venezolano es un sistema corrupto, es un sistema que está contaminado y toda la base de datos venezolanas, porque trabajé en un tiempo con la parte electoral y los que me conocen saben que no estoy mintiendo, este sistema trae toda la base de datos del registro electoral venezolano, es inauditable para los que conocen de estadística. Es inauditable porque la contaminación es tal que es imposible poder detectar dónde están esas fallas, porque así fue diseñado, para que fuera inauditable. Para los señores de la Mesa de la Unidad, que les gustan las elecciones, lo cual no critico, porque si hay alguien es demócrata, ese alguien solo sabe pelear a través de la democracia. Y eso lo entiendo. Lo que sí tienen que entender los demócratas, como lo entendieron los adecos
que pelearon contra Pérez Jiménez, que cuando no hay democracia hay que seguir siendo demócratas, pero las armas que se usan no son las mismas. Y no estoy hablando de armas como de guerra, porque todos los que me conocen saben que soy creador de cultura de paz. Cuando me refiero a armas, me refiero, como nosotros hablamos, el arma del amor, de saber dónde uno está parado y creación de estrategias que puedan ser efectivas para la eliminación del mal que está acusando a nuestra población. Nosotros no atacamos a las personas que hacen mal, nosotros atacamos el mal que ellas hacen. Y esto es un mensaje para las personas que están en el gobierno. Muchos van a ir presos, ténganlo por seguro, muchos van a ir presos. Anótenlo. Pueden tenerlo, pero por seguro. Se salvarán de un ataque de caspa, como decimos en nuestro país, pero no se van a salvar de la cárcel, bajo ninguna circunstancia. Porque tienen que pagar sus delitos y toda el hambre que hay y todos los muertos que están en Venezuela por falta de medicina son responsabilidad de todas las personas que se robaron los recursos venezolanos. También en esta campaña América Soberana estamos trabajando para la identificación de los capitales que fueron extraídos del país, que pertenecen a la República. Testaferros, dueños de empresas que han montado empresas en diferentes lugares del mundo. Estamos tras todos esos rastros, porque todos esos capitales deben retornar al país en el menor plazo posible. Entonces, como sabemos, bajo el sistema electoral no hay salidas en Venezuela. Democráticas no las hay. Solo hay salidas a través de la presión social, solo a través de la protesta, a través de exigirle al gobierno que abandonen su puesto porque no están haciendo las cosas bien. Esto ha generado la mayor movilización en la historia venezolana de venezolanos hacia otros países. Estamos hablando que alrededor de 3 millones de venezolanos se encuentran fuera de su tierra en forma involuntaria, porque recordemos que los 3 millones de venezolanos que estamos fuera no es porque no queremos estar en nuestro país. Yo soñaría despertarme mañana en mi país. Mire, sería uno de mis mayores deseos poderme despertar en mi país. Pero no se puede estar allá. ¿Por qué no se puede estar? Porque precisamente nuestro país está secuestrado por las fuerzas del terrorismo, de la corrupción, de la violencia, de todos estos grupos terroristas, como lo es la FARC, los cuales quieren secuestrar a Colombia ahora, con la ayuda del gobierno venezolano, porque la FARC cuenta con el apoyo del gobierno de Venezuela hace muchísimos años, y eso no es un secreto para nadie. El mismo presidente Uribe, expresidente Uribe, lo ha dicho. Y ahora quiero hacerles la pregunta. ¿Venezuela me debe importar? ¿Por qué yo debo preocuparme por el problema de Venezuela si no soy venezolano, si no vivo en Venezuela y si no conozco a nadie allá y no tengo planteado ni siquiera ir a pasar unas vacaciones allá nunca? Bueno, a los que vivimos acá en Estados Unidos yo le digo que sí, tenemos que preocuparnos. Y a los que viven en Canadá, los que viven en Centroamérica. ¿Por qué? Porque el gobierno de Venezuela maneja capitales de grupos terroristas en el mundo. Le hace los lavados a estos capitales. No solo eso, el gobierno de Venezuela, por pruebas que se encuentran ya bien identificadas, le ha dado documentos, pasaportes a personas que están involucradas con terrorismo. Y esas personas podrían viajar hasta acá a los Estados Unidos, a Canadá o a cualquier otro país. Y la seguridad nuestra, de todas las personas que estamos fuera o las que estamos aquí dentro de Estados Unidos, corre peligro mientras exista un régimen allá dándole documentación a personas que están calificadas como terroristas o a grupos que son terroristas. Entonces, por eso sí debe preocuparme el problema de Venezuela. Debo ponerme al tanto de todo lo que pasa en Venezuela. ¿Qué es lo que nosotros estamos básicamente solicitando? Estamos nosotros solicitando, o vamos a hablar de qué queremos evitar primero. Queremos evitar una guerra civil, una nueva guerra civil en el continente, que podría traer muchos muertos. Queremos evitar que Venezuela se convierta en la nueva Ruanda de este siglo.
Recordemos que Ruanda se recuerda como la tierra de las 1000 colinas, pero también la tierra por el 1.000.000 de muertos en 150 días. Los irresponsables, tanto de la Mesa de la Unidad como los irresponsables del gobierno, han manejado este caso como si fuera algo solamente político. Aquí hay un problema geopolítico, aquí hay un problema grave que tenemos que afrontar los venezolanos. Al evitar esta masacre estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional, porque recordemos que la comunidad internacional muchas veces se ha hecho la vista gorda cuando estos conflictos han pasado. Recordemos cómo fue o cómo quedó el primer genocidio del siglo XX olvidado. ¿Cuál es ese genocidio? Creo que mucha gente no se recuerda, o ni siquiera lo han estudiado. Y no por culpa suya, sino porque así se quiso que ese conflicto se olvidara. Y fue el conflicto de Armenia. Armenia fue un pueblo masacrado, casi 2 millones de personas murieron en ese conflicto. Fue en 1915. Recordemos el conflicto de Ruanda. Y como han habido muchos genocidios, porque para los que no saben qué es un genocidio, es cuando se elimina o se trata de eliminar una población por raza, creencias políticas, y se le han agregado otras características que abarcan o podrían ser enmarcadas dentro de lo que está pasando en Venezuela. Porque en Venezuela el gobierno ha tratado de eliminar a todo aquel que piense distinto a él. Queremos también que se siga evitando la esclavitud de los pueblos. El comunismo ha venido a nuestra tierra a traer sueños, a decir que nos trae una nueva forma de vida. Estoy de acuerdo con ellos, nos han traído una nueva forma de vida. Veamos Cuba. Todos los cubanos tienen la forma de vida que ellos no querían. Es decir, la nueva forma de vida es pobreza, corrupción, desastre, acabar con toda una tierra, acabar con toda una sociedad. Eso es la nueva forma de vida que nos ofrece el comunismo. El último ejemplo es Venezuela. Ojo, Colombia, véanse en nuestro espejo. No cometan el mismo error de estar escuchando cantos de sirena. Los comunistas no traen felicidad a sus pueblos. Se crea el Estado en función del hombre y el hombre termina siendo el esclavo del Estado. Así han sido los resultados que podemos ver en todo el mundo. Queremos que la comunidad internacional asuma su responsabilidad también ante este conflicto. Queremos que y hacemos un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU, porque esto es un problema que tenemos que atacar. ¿Qué pedimos ahora? ¿Qué pedimos? Pedimos el cese de las intervenciones por parte de potencias, como Rusia y China, y los países que ya nombré, Irán, Siria, en nuestro país. Siria específicamente, nuestro amigo, bueno, no es mi amigo, pero una persona que ha ocupado cargos en el gobierno, hasta vicepresidente, como lo fue Aizami. Él sabe de qué le estoy hablando, de los sirios. Queremos la creación de una franja humanitaria, urgente. No pedimos un canal humanitario, pedimos la creación de una franja humanitaria. Esta franja alrededor de toda la frontera terrestre y marítima. Estamos pidiéndole colaboración tanto a Brasil, a Colombia, a Aruba, a Curazao, a Estados Unidos, a Canadá, que nos presten sus barcos hospitales para que pueda nuestra población ser atendida en estos barcos hospitales. Que se creen campamentos hospitales en la frontera terrestre, en la fluvial. Esto es posible. Esto que estoy pidiendo es posible. Cuando hay emergencias, cuando un pueblo se está muriendo, la comunidad internacional está obligada a intervenir. ¿Cómo? A través del Consejo de Seguridad. También le estamos pidiendo, y esto es un punto bien crítico para el gobierno venezolano, el bombardeo. Ojo, no queremos bombas en nuestro país, no queremos armas, no queremos violencia en nuestro país. Queremos el bombardeo de medicinas, de alimentos, de ropa, de todas las cosas que necesitan 30 millones de venezolanos. Perdón, no son 30, son 27, porque 3 millones ya están afuera. Pero lamentablemente no se pueden ir todos los venezolanos. Y lo de irnos fue temporal, porque nosotros vamos a regresar a nuestro país. Ese es nuestro mayor anhelo. Entonces queremos el bombardeo a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de la Cruz Roja,
en sitios estratégicos, que puedan ser distribuidos por ONG, por iglesias. Las iglesias están todas listas para ayudar, para que pueda llegar esa comida y esa medicina a los más necesitados. Ya hablé de la creación de barcos hospitales, hablé de la creación de grupos, campamentos hospitales. También queremos una demanda, estamos pidiendo a los grupos que estamos fuera, primero que se forme un gobierno de transición en el exilio. Pedimos un gobierno de transición. Ya tenemos una fiscal fuera del país, tenemos un tribunal supremo, todo el tribunal en pleno está fuera, y es el tribunal legal del país porque fue nombrado por la Asamblea Nacional de Venezuela, no por esa asamblea constituyente que nadie sabe de dónde surgió. Creo que la sacaron de una caja de ACE, no sé si fue de ACE del detergente, pero creo que no fue de ACE porque no hay ACE en el país. Pero de alguna caja de esa, de una caja del CNE creo que fue que la sacaron a esa Asamblea Nacional Constituyente. La canciller Delcy Rodríguez va a tener que responder después de esto porque ella es cómplice de los crímenes de lesa humanidad. Señora, usted va a responder internacionalmente. Se va a tener que cambiar de planeta, es la única forma que usted no pueda asumir las responsabilidades que le va a venir a usted encima. Estamos pidiendo también en esta demanda que se embarguen los bienes venezolanos. Una vez se forme el gobierno de transición, se embarguen los bienes venezolanos en el exterior, para que ya el gobierno venezolano, el régimen venezolano no pueda seguir malgastando el dinero de nosotros los venezolanos. Pedimos un embargo de todos los bienes venezolanos. Llámese Cisco, llámese todas las refinerías que están fuera del país, con excepción la de Cienfuegos, que la de Cienfuegos Cuba decidió quedarse con ella. Fue un regalo que le hizo el presidente Maduro al gobierno cubano. Entonces estamos pidiendo, aparte de la repatriación de todos los capitales, la demanda de todos estos bienes que se encuentran fuera. Es para ir acortando las posibilidades económicas. Todas las cuentas bancarias que tenga el gobierno fuera, pedimos el embargo de estas cuentas. También en nuestra solicitud para la futura Venezuela que próximamente viene, nuestra organización pide muy formalmente, y sabemos a qué es lo que estamos haciendo, la eliminación completa de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Por qué pedimos la eliminación de las Fuerzas Armadas venezolanas? Las Fuerzas Armadas fueron creadas para proteger al ciudadano, para proteger el territorio. Esto evidentemente las Fuerzas Armadas no lo hicieron. Están a tiempo. Pero ya yo creo que el sentimiento venezolano, el sentimiento de la nación, es que no los quiere. Y me duele decirlo porque yo soy un hombre muy cercano a las Fuerzas Armadas. De verdad que duele. Porque se jura la bandera para defender a la patria de amenazas externas. Y las amenazas externas e internas no la defendieron. Entonces pedimos la eliminación de las Fuerzas Armadas. Que se haga como en Costa Rica, una gran policía nacional que nos proteja las fronteras, que nadie nos va a estar embargando, nadie nos está invadiendo. Olvídense de eso, nosotros nadie nos va a estar invadiendo. Esos son cantos de sirena. Nada hacemos con aviones millonarios, helicópteros y barcos que cuestan una millonada cuando los niños nuestros en nuestros barrios se están muriendo de hambre. Ya basta. Hay que asumir las cosas como son. Usted si no tiene comida en su nevera, usted no puede ir a comprarse un carro nuevo. Y mucho menos una pistola para acabar con la seguridad de otros. Entonces ese cuento que nos van a invadir, eso es mentira. Ya estamos invadidos. Nos invadió el imperio chino, el imperio ruso y el imperio sirio. O digamos los persas, porque los sirios están apoyados por los persas, que son los iraníes. Y como última pedimos la creación de una zona de distensión, una zona de paz. Esta zona creemos que podemos, sea al norte, al sur, al este, al oeste, no nos importa dónde, una zona donde se pueda transferir alimentos, se pueda transferir comida, ropa y todo lo que se necesita transferir a Venezuela. Venezuela apoyó que se creara la zona de distensión en Colombia. Bueno, ahora apoyen ustedes, gobierno venezolano, que se cree una zona de distensión en el territorio, para que allí podamos comenzar a iniciar, no diálogos, yo no dialogo con malandros,
Y esto es un mensaje para los que están en el diálogo en Dominicana. Diálogo se hace con aquel que me reconoce. Diálogo se hace con aquel que está dispuesto a cumplir los acuerdos que se dialogan. Estos malandros no han cumplido y no quieren cumplir ninguno de los acuerdos que ilusamente han ido estos miembros a negociar. Ahora pregunto yo, ¿quién le dio la legitimidad a todas estas personas para estar dialogando con malandros que saben que no le van a cumplir? Entonces por eso no queremos diálogo, pedimos una mediación, y la mediación sin qua non, es decir, los principios y los valores no se negocian. Nosotros estamos pidiendo, y estamos pidiendo porque mira, no vamos a descansar, estamos pidiendo firmemente que el régimen venezolano tiene que salir de Venezuela. Y tenemos también el gobierno ruso, el gobierno chino, tenemos deudas con ustedes, sentémonos a hablar cómo se les va a pagar. Porque entendemos que tienen inversiones grandes en nuestro país. Sentémonos, están las puertas abiertas para que se sienten con aquellas personas que nombra el Tribunal Supremo en el exilio a negociar cómo se les va a pagar. No sigan sosteniendo un gobierno que está caído, porque el gobierno va a caer. Y les voy a decir un dicho que creo que es adecuado: es preferible perder los anillos que perder los dedos. Entonces yo les recomiendo al gobierno chino, al gobierno ruso y al gobierno iraní que se vayan sentando, que vayan pensando sentarse con las autoridades legítimas del país para que no pierdan los dedos. Muchísimas gracias. Nuestra organización Redes por la Vida, mi nombre es Leonardo Prieto, estamos a la orden, pasaremos nuestros correos y estamos recibiendo todas las ayudas que se puedan porque necesitamos, estamos desde afuera pidiendo la ayuda. Esta semana estuvimos reunidos con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Pero también necesitamos allá adentro que se hagan actividades que muestren que el pueblo está necesitando esa ayuda. No solo las colas muestran que se necesitan las ayudas. Hagamos actividades dentro del país. Protestemos. Pasemos nuestro diciembre como podamos. Sé que va a ser muy difícil. Pero los primeros días de enero vamos con todo. Vamos con todo y vamos a solicitar que se nos den todos los derechos que nosotros se nos están siendo negados como pueblo. ¿Cuáles son esos derechos? Derecho a tener comida, a tener medicina, a tener seguridad ciudadana, a tener seguridad social y al derecho más fundamental, que es el derecho a la vida. Muchísimas gracias.